Rosín Callao actualmente reside en San Juan de Lurigancho, por lo que podemos decir que esta paciente siempre tuvo accesos a centros de salud. Esto es importante conocer para poder determinar alguna posibilidad de encontrar enfermedades endémicas que son propias de la zona. Lo que podemos averiguar es que San Juan de Lurigancho, el desborde del río Guaypaloro hace algunos meses trajo consigo las enfermedades del dengue, zika, chikungunya. Respecto al grado de instrucción superior incompleto, esto es necesario para poder emplear un lenguaje adecuado al momento de tratar de explicar al paciente su caso o el tratamiento que va a requerir. Motivo de consulta es un chequeo dental. El paciente muestra interés por su salud bucal. Expectativas del paciente alta. El paciente espera del tratamiento una exigencia alta tanto en la parte estética como en la funcional. ¿Caso? Sí, por favor. Dentro de los antecedentes familiares, tiene un padre hipertenso controlado. Acá vamos a ampliar un poco. La hipertensión es una patología que consiste en el aumento de la presión arterial. Su relevancia en la odontología es que la hipertensión arterial no va a causar por sí solas manifestaciones bucales, con excepción a las hemorragias en los procedimientos quirúrgicos. En pacientes, por ejemplo, en pacientes que reciben tratamiento, puede causar serostomía por la deshidratación debido a la administración de antidiuréticos, o en pacientes que no son controlados puede causar odontalgias, que esto puede ser a causa de la hiperemia pulpar, que es el aumento de sangre en la pulpa, esto debido a que va a haber una mayor presión sanguínea. Entonces, el hígado graso, respecto a los antecedentes médicos, tuvo hígado graso a los 12 años, recibió tratamiento. El hígado graso también es conocida como la esteatosis hepática. Esto es una acumulación de triglicéridos y ácidos grasos en las células hepáticas. Esto también está relacionado con los altos niveles de colesterol o de obesidad. Además presentó ovario poliquístico y recibió tratamiento con Drina. Drina es una opción anticonceptiva que lo que va a hacer es alterar el funcionamiento del cuerpo en las mujeres. Respecto a sus antecedentes estomatognáticos, recibió tratamiento ortodóntico hace 7 años durante 2 años y requiere cepillarse 2 veces al día, mayormente en la mañana y en la noche. En el estudio clínico general tenemos que la relación peso-talla es de 31.24. Esto se determina dividiendo el kilogramo de peso entre la talla al cuadrado, lo cual respecto a la IMC, el índice de masa corporal, la paciente tiene obesidad tipo 1, ya que está en el rango de 30 a 34.99. No se encuentra en el rango normal. El rango normal es de 18.50 a 24.99. En la obesidad es una enfermedad metabólica que también se caracteriza por el aumento de triglicéridos en el tejido adiposo. Esto podría ocasionar problemas cardiovasculares e hipertensión y también en la cavidad bucal en el tejido periodontal. Por ejemplo, los obesos están más propensos a tener mayores bolsas periodontales o mayor sangrado gingival, inflamación gingival. También están propensos a tener caries, ya que por su elevada ingesta de carbohidratos, esto va a hacer que vaya a la inhibición de la formación de hidroxapatita y también puede ocasionar una desmineralización al esmalte. El paciente es de tipo receptivo, esto quiere decir que el paciente es colaborador, acepta el tratamiento y no espera algún problema para acudir al dentista. La presentación general, aparentemente en regulado estado general, nutricional, aparentemente en buen estado vítrico, lúcido, orientado al tiempo, espacio y persona, y sus funciones vitales no han sido registradas. El examen electoral, como vemos, tiene una cara mesocéfalo, es ovoide, redonda, de longitudes y anchos semejantes. Esto se calcula trazando ángulos, una recta de referencia del mentón hacia las comisuras de los ojos y va entre un ángulo de 45 más o menos 5. Respecto a las proporciones faciales, se trazan líneas de referencia, 4 líneas de referencia en tríqueo, supraciliar, nasal y mentoniana. Como podemos ver acá, el tercio superior se encuentra disminuido en relación al medio e inferior. El perfil anterior-posterior se determina midiendo el ángulo que se forma por el trazado de los 3 puntos de referencia en la glabela
cogolio es convexo ya que el mentón se encuentra hacia atrás de los dos puntos mencionados y el ángulo es menor a 170 grados. El perfil vertical. Se trata trazando dos planos de referencia que son el plano del camper estético que va de tragus hacia la de la nariz y el plano mandibular que pasa por la base de la mandíbula. El perfil vertical de esta paciente es neurodivergente ya que estos planos se unen en el pabellón auricular o también podrían unirse ligeramente hacia atrás. Como dije ya, cráneo mesocéfalo, cara mesofocial, el cuello. Los ganglios son tejidos que se encuentran alrededor de nuestro cuerpo que actúan como mecanismo de defensa. En la paciente, sus ganglios han sido palpables, bilaterales, asintomáticos, móviles de aproximadamente 1 centímetro cúbico. Su simetría se mide por una línea media facial. Estas 3 rectas verticales es simétrico. Respecto a la musculatura, TM normal, tiene una respiración mixta. Esto puede traer consecuencias a nivel facial. Como vemos, la paciente tiene los labios superiores disminuidos, más delgados que los labios inferiores, o también puede presentar resequedad en los labios. ¿Y hábitos nos presentan? Bueno, en el examen intraoral evaluamos lo que son los tejidos blandos. Por ejemplo, en los labios está aparentemente normal, no presenta edemas. En el vestíbulo también normal, podemos encontrar ahí las líneas de alba, también gránulos de Fordyce en algunos pacientes. En el frenillo también está normal. Bueno, se considera normal cuando está también insertado en la mucosa alveolar, al igual que en encía de heridas, que eso se considera media. Y en el paladar duro también se considera que está normal. Ahí podemos ver las arrugas palatinas, las fobias palatinas, el rafo en medio, al igual que el paladar. La orofaringe normal, la lengua también se encuentra aparentemente normal y el piso de boca normal. En la encía marginal también se encuentra normal, ya que no presenta edemas ni eritemas, al igual que la encía papilar. Con respecto a la encía de herida, presenta manchas melánicas, tanto anterior-posterior como anterior-inferior, y la profundidad de sondaje normal. Esto lo evaluamos gracias al PCR, que se evalúa por sextantes. En el sextante 1, 3, 4 y 6 presenta código 2. Lo que quiere decir es que puede haber márgenes retentivos o cálculos y puede o no puede haber sangrado. Y en el sextante 2 y 5, código 1. Bueno, se considera normal, ya que no se considera alterado cuando si fuera 3 a 4. En este caso es normal porque tiene PCR2. En secuencia de erupción es concluida, ya que tiene todos los dientes permanentes en boca y el número de dientes son 28 dientes permanentes. Presenta piezas ausentes en la 1, 3, 2, 3, que vendrían a ser los caninos superiores, en la 3, 5, 4, 5, que son los premolares, segundos premolares inferiores. Y la forma de dientes es normal. Presenta lesiones de mancha blanca en la 1,7, 2,7, 3,7, 4,7 a nivel cervical y lesiones cavitadas en la 3,7 y 4,7 en oclusión en estática vamos a evaluar lo que es relación molar y relación canina. En la relación molar derecha podemos ver que tiene una clase 1, ya que la cúspide mesiovestibular de la primera molar superior va a ocluir en el surco mesiovestibular de la primera molar inferior. Y en la clase 3 ocluye por detrás de este surco mesiovestibular. Y bueno, en relación canina no fueron registradas ya que no presentan los caninos superiores. La línea media está desviada de superior ligeramente 0,5 milímetros hacia la izquierda y la inferior está centrada. El overjet está ligeramente alterado, ya que tiene 3,5 milímetros, y el override también se encuentra alterado, ya que está incluido. Esto podría afectar a la vía anterior y eso también afectaría a la oclusión mutuamente protegida. Para evaluar la oclusión endodérmica, se debe llevar al paciente a la relación cervical, es
reducir a la posición más, los cóndilos van a estar en la posición más antero superior dentro de la cavidad adenoidea. En este caso el paciente tiene un punto de contacto reducido. Es decir, que, bueno, en este caso contacta las piezas 2.5 con la 3.4 y el paciente tiene un deslizamiento hacia adelante que es menor a 2 milímetros, no hay movilidad dentaria y no hay dolor. Por lo tanto es un contacto fisiológico. Si fuera un punto de contacto prematuro, sería patológico y sería con componente lateral, es decir, el deslizamiento sería, claro, hacia un lado, mayor a 2 milímetros, podría presentar dolor o ensanchamiento del bueno, luego están en las lateralidades. En la derecha, el lado de trabajo, contacta las piezas 1.4 con la 4.4 y en el lado de no trabajo, la 2.5 con 3.4. En el lado de no trabajo debería haber desoclusión. En este caso, bueno, hay contacto en esas dos piezas. Si no hay desoclusión, o sea, al no haber una operación mutuamente protegida, el ATM es el que, el ATM es el que soporta las fuerzas. Entonces, a largo plazo podría tener problemas. En el movimiento propulsivo debería haber desoclusión de las piezas posteriores, pero vemos que hay contacto, entonces también está alterado. Y en el autograma, el cuadrante 1, aquí, hay caries en la pieza 1.8, en oclusal, son lesiones de caries incipientes. Lo mismo con la pieza 1.7, 1.6. La pieza 4, porque la 2.5 está ausente. En inferior. La 2, 4 y 2.5 también presentan lesiones cariosas incipientes en oclusal. El camino hacia los 3. Bueno, la 1.2. El 1.3 está ausente. La 1.3 está ausente. Y la 1.2, también podemos ver una lesión cariosa. No, una lesión incipiente. En la 1.1 y 1.2 es una pieza aparentemente normal. La 1.1 y 2.1. Sí, 2.2 hay una lesión de caries en el celular. Palatino. El palatino tiene una fosa profunda también incipiente y también aparecer en el borde nasal. Luego en las premolares, las piezas 4 y 2.5 también presentan lesiones de caries en oclusal incipientes. Igual las piezas 2.6, 2.7 y 2.8 también presentan lesiones de caries. En el tercer cuadrante, bueno, no se ve la 3.8, pero en la 3.7 y 3.6 también hay lesiones, hay cosas profundas con lesiones cariosas incipientes. La pieza 3.5 aparentemente está sana. No, está sana. La 3.4 es la que está sana, o sea, la fosa profunda está sana. La 3.3, 3.2, 3.1, 4.1, 4.2 y 4.3 también son piezas aparentemente sanas. La 4.4 tiene una fosa profunda sana. 4.5 está ausente y en la 4.6 tiene una restauración con estado como amalgama en la cara vestibular. En la 4.7 tiene una lesión cavitada en vestibular. Bueno, no sé, se ve en la foto, pero según el autograma hay una lesión caries no oclusal. El diagnóstico presuntivo. La paciente tiene iniciales CMGB, bueno, tiene 21 años, 11 meses. Bueno, el diagnóstico general es una paciente femenina de 21 años, en condición permanente, con aparente regular estado general, aparente regular estado nutricional, aparente buen estado hídrico y lúcido y orientado en tiempo, espacio y persona.
Podemos, bueno, diagnóstico estomatológico, parece que tiene gingivitis asociada a placa bacteriana sin factor local contribuyente. No presenta fosas profundas, no sano, ni lesiones no cariosas. Presenta lesiones de mancha blanca en las piezas 1-7, 2-7, 3-7, 4-7 en cervical, y tiene una sola restauración en buen estado con amalgama en la pieza 4-6. Tiene lesiones caries incipientes en casi En múltiples piezas. Ya. de todos los cuadrantes, y por vestibular también en las piezas 3-7 y 4-7. Restauraciones en mal estado en las piezas 1-6, 2-6 y 7. También en la función estática tiene el overjet y el overbite alterado. Eso quiere decir que no hay no hay desoclusión, no hay una oclusión mutuamente protegida. Entonces, ya bueno, la relación molar derecha 3, y bueno, las cadenas son no registrables porque esas están ausentes. Tiene la línea media superior desviada 0,5 milímetros a la izquierda y la interacción descentrada. En oclusión en dinámica, bueno, en oclusión en dinámica la paciente no podemos decir que tiene guía canina en función del grupo porque los caninos están ausentes. Entonces la desoclusión, Lo tocamos porque estábamos en duda, pero bueno, eso es lo que notamos aquí. Y también podemos ver que en el primer cuadrante, en el segundo canino, en la 1-2, también la raíz se encuentra más corta que las demás. Y bueno, en el cuadrante 1, en la pieza 1-6, hay una imagen radiolúcida en cara libre, compatible con lesión cariosa. Están aquí. Y es una R3, porque está al extremo de la línea. En la radiografía de cuadrante 2, Tywin, la imagen se encuentra sobreexpuesta. Esta no pudimos ver ninguna lesión. No se ve. No hay ninguna lesión. En el cuadrante 3, la pieza 3-6, imagen radiolúcida en cara libre, compatible con la lesión cariosa R3. Esto quiere decir que ya afecta a la parte externa de la espina. En la pieza 3, también imagen radiolúcida en cara libre, compatible con lesión cariosa igual a R3. ¿Es esto? Y aparentemente estas dos piezas se encuentran estranguladas. Bueno, en el cuadrante 4, la pieza 4-6 es una imagen radiolúcida, la vaca por vestibular compatible con material restaurador de la está aquí, por vestibular. Entonces cuéntenos básicamente cuáles han sido los cambios respecto a su diagnóstico presuntivo. No hubo cambios, se mantuvo igual. O si lo observamos, también lo observamos clínicamente. Ya, muy bien, perfecto. Entonces vamos a ver varias de las preguntas que se han ido dando. Bien. Ya. La primera pregunta es, ¿qué complicaciones presenta un paciente con hipertensión durante el tratamiento odontológico? O podría presentar de tal manera que nosotros tendríamos que tener ciertos cuidados. Gracias. Como le mencioné en procesos quirúrgicos, y es que el tiempo de sangrado va a ser mayor porque va a haber una presión intravascular. Eso sería ¿Alguna más? Que el anestésico va con vasoconstrictor
y esto puede elevar aún más la presión arterial, porque, claro, no digamos que porque les parece más se estrecha más. ¿Ya? Bien, por ahí va el tema. Si bien los estudios son contradictorios, hay estudios que dicen no, tú pones el anestésico con vasoconstrictor y no pasa nada. Otros estudios te van a decir sí pasa. Bien. Ante la duda, lamentablemente nuestra posición debe ser preventiva. Bien, porque en un paciente con hipertensión no podríamos exponerlo a que haya una constricción de los vasos, lo cual podría exponerlo a complicaciones. Bien. Por acá tenemos otra pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo ustedes podrían distinguir de una primera, de que ese paciente, cómo distinguen o qué diferencias hay entre una primera premolar superior y una segunda premolar superior? ¿Cómo ustedes podrían decir cuál es cuál? Por las cúspides de las segundas premolares son como más prominentes, en cambio de las primeras no son tan notorias. Cerca. ¿Qué más? ¿Qué otra diferencia podríamos ver? Ya no tanto a nivel de cúspides. ¿A nivel radicular hay alguna diferencia entre las piezas? Las raíces. Cuéntanos. La primera premolar tiene ¿Tres raíces? No. Tiene dos Dos en raíces. una. No. Tiene dos en una. ¿Doctora? Todo, pero o sea, Ya, ahí está. Hay dudas. Bien, la segunda premolar va a seguir siendo un irradicular y la primera premolar puede ser generalmente de dos raíces. Bien. La mayor diferencia coronaria probablemente nos encontramos en las inferiores, en donde, por ejemplo, la primera premolar inferior tiene la cúspide vestibular más alta que la cúspide lingual. Bien. Y la segunda premolar inferior, las dos cúspides están más a la misma altura, lo cual nos demuestra cómo vamos haciendo una transición de una premolar más cercana a un canino, más similar a un canino, a una premolar más similar a una molar. ¿Bien? Es importante saberlo porque a veces tenemos dudas, ¿no? El doctor sacó la primera premolar, la segunda premolar, etc. Bien, eso es importante. Luego, ¿por qué creen que sea importante que se le haya preguntado al paciente en la anamnesis sobre la cantidad de tiempo que tuvo el tratamiento de ortodoncia? ¿Por qué creen que sería importante anotar cuánto tiempo utilizó los brackets? ¿Por qué creen que sería importante? ¿A alguien se le ocurre por qué podría ser importante? Mayor reabsorción. Ajá. Puede ser, doctor, porque cuando... digamos, A ver, correcto. Sí, sí. creo que es porque hay, digamos, depende del cambio que se vaya a realizar. Mientras más diferente sea la malocución que se trata de corregir a la posición adecuada, Puede ser más largo el tiempo. Sí. ¿Ya? ¿Sí es válido, Brian? Oye, ya me pregunté, pero mi duda era de que si había terminado o no. Sí terminó, ¿no? Bien. Hay varias circunstancias. Más tiempo de ortodoncia, más probabilidad, por ejemplo, de que tengas reabsorción. Más reabsorción. Más tiempo de ortodoncia, más probabilidad de agrandamiento gingival. Más tiempo de ortodoncia, más probabilidad de caries vestibular alrededor de los brackets. Bien, por eso es un dato importante. Bien. Ahora que este paciente no tiene los caninos, ¿los premolares podrán realizar la función que los caninos hacían? ¿Ustedes qué opinan? ¿Chicas? lo que pasa es que en el caso decía que tenía función de grupo parcial posterior, pero entonces suponemos que sí había contacto de premolares y molares, pero nosotros lo quitamos porque no había caninos. Sí, y se supone que Como es contacta el con el canino canino. con una premolar. Ya, sí, eso puede traer confusión, la nomenclatura. ¿Función en grupo, sí o no? Si tiene canino o no. Bien. Independientemente de la nomenclatura como la escribamos, ¿ese premolar podrá hacer la función que hace el canino en la boca?
¿Ustedes qué opinan? ¿Doctora? Sobre las piezas posteriores. Ajá. Sí, bien. Si el premolar es llevado a la posición donde estaba el canino, podría hacer esa función. Por eso es que la naturaleza es tan increíble que dijo, oye, mira, eso está pasando siempre, se desgastan los caninos y de pronto ya no solamente contacta el canino y contacta a otro más. ¿Cuál es ese otro más? La evolución conllevó a que le dejen a ese diente dos raíces. ¿Bien? Porque, oh, mire, va a contactar, hay que prepararlo para que siga teniendo esas fuerzas. Bien. Luego tenemos por acá otra pregunta de sus compañeras que dicen, ¿cómo te das cuenta que hay una lesión cariosa en vestibular en una radiografía? Se pone cara libre, ¿verdad? Ahí hemos puesto en algún momento vestibular, etcétera. Hay que corregirlo. Recuerden que lo radiográfico es solamente radiográfico, no lo podemos ver, no lo podemos relacionar todavía clínicamente. Es en el diagnóstico definitivo donde tú terminas relacionándolo. Bien. Y una lesión de caries, ¿cómo se ve si es a nivel, digamos, de una cara libre? ¿Se ve alguna forma especial? ¿Cómo? ¿Cómo podrían poner la presentación? Sí, definitivamente es también radiolúcida, pero en cara libre una lesión por el efecto de los rayos se ve más circular, como un redondito. Efectivamente, en cara libre se ve, toma ese aspecto redondeado, mientras que en proximal toma ese aspecto de cono. Bien. A ver, vamos a poner las diapositivas como para poder dar una mirada. Bien, vamos al análisis radiográfico, por favor. Ya, sigamos, por favor. Miren, por ejemplo, esta amalgama o restauración, perdón, no sé, probablemente sea amalgama porque es muy radiopaca, está en cara libre. ¿Cómo me doy cuenta? Porque miren, está circular. Bien, sigue la siguiente diapositiva, por favor. Miren esto, redondo, bien redondo. Yo podría decir, seguramente está en cara libre, cara libre. Ya yo me imagino en vestibular, porque sé que hay una fosa, una fisura, que es la zona más prevalente, y sé que el lingual, esto es plano, liso. Es bien difícil que haya una caries ahí. En cambio, miren esto de acá. Y sin vagina, se mete incluso. ¿Sí? Ya. Yo digo, debe ser enoclusal. ¿Bien? Entonces miren cómo puedo distinguir algunas cosas. ¿Bien? Regresemos a la otra imagen, por favor. Luego, otra cosa que me llamó la atención fue esto. Yo también está en todas, pero no lo mismo. ¿Sí? Es muy grande. Pero yo también diría, pero carambas, acá el esmalte se ve entero, se ve bien. Sí, podría ser tal vez un puntito que ha generado eso. Entonces, cuando tengo ese tipo de dudas, en algunos pacientes se ponen estas ligas de ortodoncia para que se abra ligeramente y podamos ver, cómo también podemos agarrar y tomar otra radiografía en otra angulación. Si estamos así normalmente y el rayo viene así, agarras, pones tu radiografía así, venga el rayo así, o desde acá el rayo así. Y eso, si vemos que esto se mantiene como constante, sí, definitivamente debe ser una lesión. ¿Bien? Y no un efecto de los rayos, etc. ¿Bien? Y bueno, esto sería relevante, ¿por qué? Probablemente es un R4, ¿sí? Pareciera que fuera un R4. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en consideración. ¿Bien? Luego tenemos por acá otra pregunta que nos dicen: ¿por qué es importante que exista desoclusión posterior en el movimiento protrusivo? Para que exista una oclusión mutuamente protegida. Ya, una oclusión mutuamente protegida. Bien. Ahora, una de las últimas preguntas
Les voy a dar un par de minutos para que lo resuelvan. Grafiquen acá. ¿Puedo cerrar esto? Sí. ¿Tienen algún plumón por ahí? No. Ya, yo les voy a dar un plumón. Las capas del epitelio. Les dije que iba a preguntar eso. La semana pasada les pregunté. ATM, no. Las capas del epitelio. De la encía, del epitelio. Recuerden que la encía, per se, la encía tiene varias capas. Encima tiene epitelio y por debajo tiene tejido conectivo. Bien, solo el epitelio. ¿Ya?
ya máximo mañana, ¿no? Como bueno, como bueno. Wikipedia, ¿eh? Ya, a ver. Ya, cuéntenos qué han observado ahí. La enzima quinasa de ira, que tiene el epitelio queratinizado. ¿El diente para qué lado está? Ya, ok. Y luego, este es el y bueno, la encía de ira. Esa adherir al hueso, y ese marginal no vas a adherir por lo que es móvil. Puede ser aproximadamente 1 milímetro y la encía adherida de 3, 4 aproximadamente. Y la encía adherida de los incisivos, de los incisivos superiores, son mayores que a los canales superiores inferiores. Ya. Doctora Hiromi Murata. ¿Qué le parece el gráfico? ¿Hay algo que le llama la atención? La vieja táctica de no puedo ver. Ya, pero... De verdad, no. No usa lentes, ¿sí? De verdad. Doctora Araceli. ¿Cómo está? Grace. Ay, Dios. Se esconde. Doctora Grace Araceli, ¿qué diferencias, qué te llama la atención de este gráfico? ¿Hay algo que tú mejorarías? Está perfecto. Otro que no ve, gracias. Sí, sí, Eso que escrito arriba del enzima está escrito solo te digo la reacción y solamente son La doctora Carla León. No ve, está con sus lentes puestos. ¿Hay algo que te llama la atención de ese gráfico? ¿Algo que tú le referirías diferente? ¿Qué cosa? No sé. Ajá. ¿Está bien? Primer punto, esa es la anatomía del periodonto y yo le pedí las capas del epitelio. Es decir, de esta porción. ¿Ya? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, y aprovechemos entonces este gráfico para ver otra cosa. Igualmente, doctor, ¿hay algo que cambiaría de ese gráfico? Ya, doctora María José, ¿hay algo que cambiaría de ese gráfico? Doctora Tania, está con sus lentecitos, ¿hay algo que cambiaría de ese gráfico? Bien, bueno, a
a mí me llama la atención que UCA esté acá. Cuando me están diciendo que el diente está acá. ¿Cuál es el diente? No, fue un pequeño error. Ya, el diente está acá entonces. ¿Sí? Ya, entonces esto debería estar acá afuera, ¿verdad? Ok, ya. ¿Y por qué querían señalar UCA? ¿Cuál era el objetivo de señalar UCA? ¿Ya? Porque a esa altura hay una interfase entre ¿qué? ¿La encía de herida de quién? Ajá. Doctor, hay que entender la interfase porque la ven entre la encía de herida y la encía marginal y está acá, ¿no? Entonces, ya. Eso tienen que repasarlo, tienen que revisarlo un poco más. Por acá tenemos otra pregunta. Este medicamento Drina que mencionaron es un anticonceptivo, ¿sí? ¿Qué repercusiones podría tener esta medicación en los pacientes desde el punto de vista odontológico? Lo averigué, no tenía como... Quería averiguar lo que era de ver, además qué tenía, ¿Pero mencionaron que era un anticonceptivo? Sí, pero, o sea, por lo que, bueno, no sé, yo pude averiguar, los anestésicos locales, que son los que más emplean odontología, no intervienen con los anticonceptivos, solo es interfieren con los antibióticos, pero tampoco con los analgésicos medicamentosos. ¿Alguien tiene alguna idea cómo los anticonceptivos podrían Yo recuerdo que en afectar? una clase de ABP habíamos revisado sobre eso y tenía relación bastante con el periodonto porque algunos anticonceptivos alteraban, por ejemplo, ensanchaban las encías y tenía relación con la periodontitis, el consumo prolongado de anticonceptivos. En especial algunas que no recuerdo. Bien, si bien el 95% de las gingivitis que vamos a ver durante nuestras vidas son gingivitis asociadas a placa bacteriana, bien, hay un porcentaje pequeño que es una gingivitis asociada a medicamentos. Entre los medicamentos que pueden haber, y se lo van a ver el próximo ciclo de Clínica 1, lo que pase. Sí, qué torrante. En Clínica 1 van a empezar a revisar algunas de esas circunstancias. ¿Ya? Bueno, aunque el que jala va a pasar, creo, a la otra malla, creo, ¿no? Y el que está en otra malla va a esperar como 3 años para llegar. No. Muy bien. Nadie va a jalar. Por ejemplo, acá el doctor Bryan hace otra pregunta. No. ¿Cuál es la relación entre la obesidad y la caries dental? Las personas obesas, la caries se va a dar con la ingesta elevada de carbohidratos, ya que van a inhibir el crecimiento de las hepatitas, entonces también se va a producir una desmineralización del esmalte. Ya, ¿ok? Hay una desmineralización del esmalte, ¿ya? Cuando tenemos carbohidratos hay una desmineralización del esmalte, ¿bien? Pero acá hay otro factor clave. Muy bien, rebobinemos y revisemos algo. ¿Cuáles son las variables que están comprometidas en la generación de caries? Lo habrán visto en algún momento en algo llamado diagrama de Gates y ya, ¿cuáles eran esos factores? La bacteria. Sí, los 4, ¿no? Se agregó el tiempo, antes no era el tiempo. Se agregó el tiempo. ¿No? ¿Y qué tendrá que ver el tiempo con este paciente que tiene obesidad, etcétera? ¿Qué tendrá que ver con el tiempo? ¿Un paciente que tiene obesidad está más expuesto a la ingesta de alimentos? Sí. Entonces va a tener más tiempo el pH elevado o bajo. Bajo. Va a tener más tiempo el pH
pH más ácido. Ese es bajo, bajo pH, más ácido. Entonces más tiempo de exposición a la desmineralización. Entonces por ahí lleva un poco la pregunta, ¿no? Aunque naturalmente la obesidad va a estar más relacionada a los problemas periodontales, porque los pacientes con obesidad están más predispuestos a generar otro tipo de desórdenes. ¿Cómo qué? Diabetes. ¿Cómo qué? Hipertensión. Y así una serie de fenómenos, ¿bien? Porque es una enfermedad que genera muchos problemas. Entonces, por ejemplo, los pacientes obesos tienen más probabilidad de sufrir la enfermedad periodontal, periodontitis. Los pacientes con diabetes tienen más probabilidad de sufrir periodontitis. Y así hay una serie de enfermedades, ¿no? Cuando lleguen a clínica 2 y tengan que buscar paciente periodontal, busquen ser un paciente con esas características. Va a ser más probable que tenga esa enfermedad. Bien. Muy bien, chicas, terminamos. Les doy el feedback, esperen, les doy el feedback. Bien, Talía, bien, empezaste muy bien, se notó que habías revisado contenidos, estuviste describiendo bastante bien, por ahí ya hay algunas cositas que hay que revisar, nos faltan algunas bases. De todas maneras, escuchen chicos, todo es una oportunidad de mejora para todos. Hay preguntas que son más sencillas y hay preguntas que tratamos de que sean un poquito más retadoras, ¿no? Aunque esto tal vez ya lo deberíamos tener un poco más claro. Bien, porque lo hemos visto de la manera un poco más superficial en el curso del Dr. Henry y lo estamos volviendo a ver ahora. Bien. Doctora, bien. Sustentaste bastante bien en algunas cosas. Se te pasaron entre, como dicen, no sé, entre los palos, entre las piernas algunas cosas que estoy seguro que ya conocías o que pudiste haberlo manejado mejor. ¿Bien? Está bien, has sustentado también bien, pero tenemos que mejorar ahí. ¿Bien? Doctora Belén, hay que repasar un poco más. Cuando tengas un caso, trata de que el caso sea tuyo, ¿no? Apodérate del caso, es decir, lee sobre el caso, revisa bien sobre el caso. Cada detalle del caso deberías tener conciencia de por qué está pasando, etcétera. ¿Bien? Para que cuando te enfrentes al caso sea más natural para ti lo que estás encontrando. Bien, por momentos hubo momentos en los cuales parecía que dominabas muy bien el caso y hay momentos en los cuales parecía que era la primera vez que leías algunas líneas. Bien, y eso no te favorece. Bien, porque de pronto tenemos los ratos de largo silencio, de pronto estamos recién analizando algunas cosas y no tenemos oportunidad así de que tal vez leer esa diapositiva y ver que había un problema ahí. ¿Ya? Ahí también vamos a ajustar un poquito la nota. Listo, gracias chicos.